Buenas noches. La clase de esta noche se titula Viendo lo que Jesucristo nos enseña. Y vamos a empezar a leer el capítulo 12 del libro de Mateo del 1 al 8, porque es importante saber. Todo el mundo dice, no, pues es que enseña a Pablo, enseña y creen que son variantes. No, es lo mismo. Y lo vamos a confirmar en la enseñanza que da Jesús. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Siempre hay gente que va a estar pendiente de lo que nosotros, los que decimos que amamos a Dios y le obedecemos, vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Estamos siguiendo las reglas que Jesús enseñó, que Dios enseñó? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos obligados, no importa que los demás oigan y sepan. Cuidado cuando la situación religiosa se vuelve legalista. Eso atrasa a todo el mundo y no sirve más que para división. Por eso quise marcar bien claro la enseñanza de Jesucristo, para que entendamos en qué circunstancias Dios abre puertas, porque nosotros las tenemos cerradas casi todo el tiempo. Es que qué van a decir, es que qué van a pensar, es que debo sí o no, y es que no, quítese el esqui y obedezca. Si entendemos qué es lo que Dios nos enseña, vamos a ser obedientes, hijos de Dios, porque puede ser hijo de Dios, pero desobediente. Así es que vamos a seguir viendo el verso 2, dice, y viéndolo los fariseos, les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Dios te habla con sucesos que ya conoces, que no se son extraños, que están bien convencidos y aceptados por ti. ¿Para qué? Para que no cuestiones. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Sabemos quiénes eran los fariseos. Sabemos que eran judíos. Sabemos ya por las otras clases que habían tomado ellos la doctrina, la enseñanza, y la habían mezclado con lo político, porque eran los que movían las leyes y el conocimiento de la palabra. Cuando se revuelven las dos cosas y no se queda bien claro en lo que Dios nos ha enseñado, nosotros como humanos, como individuos, vamos siempre a enredarlo todo y a usarlo para molestar al otro, sin ver, sin tomar en cuenta circunstancias, sin tomar en cuenta, Dios aprobó eso. ¿Por qué? Porque si alguien sabía y conocía qué era lo que David había hecho, eran los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban la Biblia por muchos años. Ellos tenían que tener el conocimiento del Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, ¿para qué tú usas el conocimiento de la palabra? ¿Para juzgar? Exactamente era lo que estaban haciendo los fariseos. Y eso es lo que Dios nos está enseñando a través de Jesús, que no nos pase lo mismo. ¿Por qué? Porque se siguen dando los mismos casos.
estamos prestos para juzgar y apuntar el dedo. ¿Te quiere Dios haciendo eso? No. Y la muestra, aquí está, y seguimos leyendo en el verso 4. Lo leo y lo estoy repitiendo porque es el énfasis. ¿Cómo entró en la casa de Dios cuando, si nosotros entendemos que nada más el sumo sacerdote y los sacerdotes que iban a oficiar eran los que podían estar ahí? Entrar, no solamente, digamos, comer de lo que ahí estaba, de lo que ahí se presentaba a Dios. Pero ¿qué quería Dios que viéramos? Porque esto lo dejó escrito no nada más para que lo supieran los fariseos, sino para que lo supiéramos nosotros también. ¿Por qué? Porque la conducta se repite. ¿Ok? Entonces Dios nos va a la mano de una manera, recordándonos allá, viéndonos nosotros en un espejo. ¿Para qué? Para que no hagamos lo mismo, ¿verdad? Dice, si eran los fariseos, ¿acaso no conocían la palabra? ¿Les faltaba información? Estudiaban la ley desde los 14 años de edad. O sea, estaban empapados. Ellos sabían quiénes eran, de qué estaban hablando, pero es más fácil tirar la información así a ver si pega y molestamos. Pero cuidado, porque la verdad siempre va a salir. Y Dios está donde está la verdad, ¿verdad? Aquí vamos. Vamos a leer Deuteronomio 23, 25. ¿Nos puedes ayudar, Alfredo, por favor? Sí, claro. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. ¿Sí? Dios siempre nos quiere enseñar cómo piensa Él y cómo quiere que aprendamos a ver las cosas más allá de lo que vemos e informarnos más. ¿Por qué? Él ve la circunstancia, el corazón del que está actuando, y nosotros, nuestros ojos, solo ven lo que tenemos enfrente y no las circunstancias, y mucho menos la intención del corazón. David no entró para robar, entró pidiendo al sacerdote panes para comer. Pero fíjese cómo se desvirtúa una verdad. Si ellos conocían de qué se trataba, ¿por qué se lo tiran en la cara a Jesús? Como que, mira lo que están haciendo. Por eso está subrayando que estos hombres que andaban con él, agarraban con la mano para comer. Y aquí está, en Deuteronomio 23, 25, se les permitía, era autorizado de parte de Dios en la ley de Moisés, que podían entrar y tomar cuando tuvieran hambre con la mano. No metieran la hoz. ¿Por qué? Porque eso ya era para vendimia. O sea, para suplir una necesidad, Dios no se opone. Cuando llegas con la actitud correcta. Vamos a seguir leyendo porque está bien interesante ver el proceder del individuo cristiano que se dice conocedor de la palabra, y fíjese qué fácil es no ser hacedor. Y por eso se convierte uno en un chicote para estar con el látigo. A ver quién, a ver por qué. Pero antes de que avientes el látigo, ¿te informaste cuál es la circunstancia? Porque tú no sabes si lo que está haciendo Dios lo avala, o ya te tomaste el tiempo de buscar en la palabra el acontecimiento que está viviendo el individuo que tienes enfrente. No, ellos sí lo sabían, pero el asunto es molestar. Seguimos viendo. Dice Primera de Samuel 21, 1 al 6. ¿Me puedes ayudar, Alfredo? Sí.
por favor. Dice, vino David a Nob, al sacerdote de Amilec, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he dicho ahora. Dice, ahora pues, ¿qué tiene a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan consagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Dice, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová. Perdón tantito. Sí. Ahí es importante. Fíjese que habían sido quitados ya de la mesa de la proposición. Habían sido ofrecidos, pero ya no estaban en la mesa ofreciéndose actual. ¿Ok? Porque es importante. Por eso decía, miren los detalles, mira la circunstancia. Porque leemos tan rápido que no le damos la proporción que tiene la enseñanza. Porque pues entonces a nosotros no nos aplica porque era del Antiguo Testamento, no señor. Nos aplica porque es la misma conducta. Y eso es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Que si en realidad conocemos de la palabra, tenemos, no es si queremos, tenemos que tener un cambio en nuestra actitud. ¿Por qué? Porque entonces aquí, si no sabíamos, aquí nos está enseñando Jesucristo qué tienes que hacer. Cuidado con lo que ves, no lo juzgues tan rapidito sin saber. Mejor es callar que dar una palabra como la que dio él. Mira lo que están haciendo en el día de reposo. ¿Por qué? ¿A poco no tenían hambre? ¿A poco no tenían hambre? Tenían hambre. Había una necesidad. Ellos llegaron, pero no podían llegar todos juntos a la vez. ¿Por qué? Porque a David se le había dado una instrucción. Tenía que ser el caso privado. Entonces no podía hacerlo aparecer para que todos supieran. No. ¿Por qué? Porque a él se le dio una indicación y él la estaba cumpliendo a cabalidad. Que los demás no entiendan, no es problema. Pero él estaba siendo fiel y obediente. Son 2 virtudes que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque no las tenemos. Por eso nos está enseñando Jesús que deben de estar estas virtudes. Vamos a seguir leyendo. Disculpa. Sí, nuevamente en el 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Así es que ya había llegado la provisión divina para que no estuviera vacía la mesa de la proposición y no tuviera hambre el pueblo leal. Fíjese cómo Dios beneficia al que es honesto y correcto con lo que su patrón le mandó. No tienes que estar ahí así nada más llenando un espacio. Acuérdate que tu espacio es para honrar a Dios. Que tu persona es para adorar a Dios, para honrarlo en el terreno que sea. Y esto nos está enseñando el Señor cómo nos conviene
vivir. Mire, tan así facilito que le dijo, bueno, pero hay condiciones para darte esto aún. Si no han tocado mujer. Ve que Dios pone todo cabal en su lugar. Si ellos hubieran tenido una mujer de por medio en esos días, se hubieran quedado sin comer. Pero Dios tiene la enseñanza perfecta. Y así nos ayuda el Señor a entender cuánto nos distrae. No es que sea malo el tener la relación con la mujer, es simplemente que eso te distrae de la adoración que debemos de tener para con Dios. La comunión, la adoración y la gratitud para con Dios. Seguimos leyendo. Levítico 24:9. Sí, por favor. Dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Fíjese de qué nos da el Señor. Aquí se le estaba dando a unas personas que mandaron a hacer un trabajo que no se debería de saber y que no era muy digno. Y lo estamos sabiendo con todo el detalle de que no era muy digno, ¿verdad? Pero a él lo mandaron y él estaba obedeciendo. Dios le permite que haya. Imagínense que un ejército que viene de pelear llega con hambre y solamente hay 5 panecillos. Dígame que no estaba envuelto ahí Dios, que les multiplicó para que todos saciaran su hambre, pero había condiciones para darles esa provisión. Que no se hubieran distraído, no se hubieran contaminado con la mujer por los días cercanos a ese. Ahora bien, mire lo que le dice. Esto es bello. Parece tan simple, dice, y será de Aarón y de sus hijos. Nada más, fíjese cómo a Dios le gustan los pequeños detalles, porque en los pequeños detalles está la profundidad que Dios nos remarca. Fíjese, de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. No se lo pueden comer donde les da la gana. Mire, tenía que ser dentro del templo, ¿verdad? Porque es cosa muy santa para él y de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Cuándo se iba a acabar ese derecho? Nunca. Fíjese el por qué había esas condiciones. Dios nos da de lo mejor, aunque a los ojos de los demás no parezca. Pero siempre va a haber una condición. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria siempre se la tiene que llevar el Señor. No era ni el sacerdote, ni era David. Era las ofrendas mecidas, ofrecidas a Jehová. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a través de esta plática que tiene Jesús con los fariseos. Y seguimos leyendo, por favor, el 7. No es la continuación del... Ah, perdón, era el 5. No, es el 5. El 5. El versículo 5 Sí. dice, donde dice, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está ahí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenéis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué lindo. Cómo nos está dando la verdad así puesta en nuestra mano para que no nos batallemos ni endebemos. ¿Qué querrá decir? No, aquí te está diciendo, y si supieres qué significa misericordia quiero.
¿Qué dice? Fíjese, y no sacrificio, no condenéis a los inocentes. Eso es lo que significa misericordia quiero. ¿Por qué? Porque es bien fácil opinar. Ay, pero yo no estoy juzgando, estoy opinando. Pues da lo mismo, anyways. ¿Por qué? Porque Dios no te está pidiendo tu opinión, te está pidiendo tu obediencia. Y para eso te está diciendo bien claro qué hagas, qué no hagas, por qué lo hagas y para qué lo hagas. Vamos entendiendo. Eso es entender el porqué de la enseñanza de Jesús con una, vamos a decir, simpleza, una sencillez, para que no digamos, ay, es que yo no la comprendí, es que está tan complicada. No, pues si ya no entendimos con esto, pues ya estuvo que no entendimos con nada. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo bien claro. Lo que no entendiste, lo que no sabías, pues ¿por qué los persigues? ¿Por qué los juzgas? Pues no les dije yo esto. No te lo dejé ya escrito en Levíticos, que podían, de parte de Dios les venía el permiso de que podían agarrar con su mano para que comieran. ¿Por qué ustedes que conocen la ley, que era la disciplina que tenían los cristianos, por qué la estaban haciendo a un lado? Porque con hechos la estaban haciendo a un lado. Y eso es lo que el Señor nos dice. Sí, conoces de la palabra, pero tus hechos dicen como si no la conociera. ¿Por qué? Porque tu proceder no es el correcto. Tan simple como esto. Y fíjense, que les tenga que decir, mira a los sacerdotes lo que hacen en el día de reposo. O sea, te está diciendo, no hay ninguno exento de. ¿Por qué? Porque somos hombres, porque somos carnales. Y a veces, por no decirlo casi siempre, nos acostumbramos, y cuando la doctrina se vuelve una costumbre, fue puro desorden y nada de vida. Y para muestra, un botón. Miren nada más. Voltea a ver donde dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Sepas que Dios está contigo en todo momento. Si crees que el templo es lo más sagrado, se te olvida que al que se venera en el templo te acompaña a todo lugar. Y si supieras qué significa misericordia quiero, meditamos en eso. Es una enseñanza que el Señor está haciéndonos recalcar. Tu caminar tiene que ser recto, no a lo que los demás crean, sino a lo que yo he estipulado. Pero ¿cómo te vas a enterar si no lees la Biblia? Y a veces la lees, pero no la meditas. Es tan rápido que la agarras como un libro de literatura más que, bueno, qué bonita historia. No es una historia, Dios quiere cambiar tu vida y te dice cómo te es más fácil. No estés juzgando. Si tiene hambre, Dios tiene la provisión, no importa qué, no importa cómo, pero va a haber condiciones para esa alimentación. Él va a suplir, pero no te lo va a dar así como niño chiflado haciendo berrinches. Te dice, no, mira, la vas a hacer si tienes derecho a esto. No te contaminaste, ok, si no te contaminaste, si te excediste y estás llegando al lugar correcto con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque no llegó y entró al templo como que yo vengo y porque soy militar yo puedo. No, señor, las cosas en orden se la pide al sacerdote. Se espera
hasta que el sacerdote se la dé. Son detallitos que parecieran insignificantes, pero que son determinantes en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque eso habla de madurez. No importa la circunstancia que estaban pasando, no llevo y arrebato que al cabo yo no le tengo que pedir nada a nadie porque yo puedo. Vengo enviado del rey. No, señor. Hay una manera que se tiene que caminar con Dios. Sencillito, entendiendo cómo se te da la provisión y cuál debe de ser la conducta del cristiano, de acuerdo a Dios, para que no haya quien te juzgue. Y si te juzgan, mira, deja que Dios, que está junto a ti, se encargue de cada uno. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta?